Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Manuel García López, soy aspirante a la licenciatura en Derecho por parte de la Universidad Abierta y a Distancia de México. A continuación expondré el tema de mi elección, el cual es pensión alimenticia a menores en México. Los objetivos de la investigación es explicar qué es una pensión alimenticia, clasificar qué requiere un menor para recibirla, identificar quién puede pedir pensión alimenticia para un menor, estimar qué porcentaje se recibe en una pensión, determinar qué causas puede suspender la pensión alimenticia y analizar qué sucede si se deja de pagar una pensión. El propósito de la investigación es tener el conocimiento de qué es una pensión alimenticia, así como los derechos que tiene el menor denominado acreedor alimentista y las obligaciones que contrae el padre, madre o tutor llamados deudor alimentario. Otro propósito es obtener las herramientas necesarias para que en un futuro quien requiera dicha información pueda serle de utilidad, sabiendo ya lo que implica una pensión de alimentos, pueda acudir con una persona o institución capacitada en el tema para cumplir con los requerimientos y realizar el proceso para exigir una pensión de alimentos de un menor. Investigación documental. Aclaro que la investigación se realizó con el fin de obtener los conocimientos necesarios y resolver dudas en cuanto a lo que involucra una pensión alimenticia a menores en México y el desconocimiento de leyes que protegen al menor y al tutor a cargo de este al momento de una separación. Se realizó un esquema para organizar y llevar un orden de nuestra investigación. La información la obtuvimos mediante investigación documental y de campo. Dentro de la investigación documental usamos buscadores y sitios especializados en Internet. Específicamente usé el navegador de Google académico, donde busqué en libros digitales, artículos, páginas web, infogramas y videos de donde recolecté, evalué y seleccioné toda la información necesaria de modo que fueran datos confiables para complementar mi investigación. Dentro de la investigación de campo hice una visita al DIF municipal donde realicé un primer recorrido. Ahí me dirigí con la directora, con quien agendé una cita para realizar una entrevista al licenciado. En el segundo recorrido me reuní con el licenciado Armando Campos Villaseñor, quien es experto en el tema y se encarga de brindar asesoría legal a quien requiera. Le expuse mi proyecto y formulé la entrevista. En todo momento fue accesible conmigo y respondió a todas mis preguntas. Al principio me sentí un poco nervioso porque era la primera vez que me tocaba realizar un trabajo de este grado, pero más que una entrevista fue una charla, así que me fui sintiendo cómodo hasta que concluí la entrevista. Salí del lugar contento, satisfecho y con la experiencia de haber hecho un trabajo y una entrevista y agradeciendo la amabilidad con la que se me recibió.
Con las observaciones realizadas redacté un diario de campo. Después de realizar todo esto, hice el procesamiento de la información para obtener los resultados de la investigación de pensión alimenticia a menores en México. Ahora, ya con la evidencia, puedo desenvolver mi tema. Primeramente contestaremos esta pregunta para iniciar con el desarrollo de la exposición. ¿En qué consiste una pensión alimenticia? Comprende la comida, el vestido, la habitación y la asistencia médica en caso de enfermedad. Respecto de los menores, los alimentos comprende además los gastos necesarios para la educación primaria del alimentista y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su sexo y circunstancias personales. Para responder esta pregunta, este texto lo saqué específicamente del Código Civil, del artículo 308 del apartado de alimentos. ¿Cómo se realiza el trámite de una pensión alimenticia? Este se puede hacer por varias formas, ya sea con un abogado particular o se puede acudir a instancias como lo es el DIF municipal o el juzgado familiar. Forma de reclamar la pensión alimenticia. Hay dos vías para hacerlo. Una es por la vía extrajudicial, la cual consiste en que los progenitores se pongan de acuerdo en cuanto al monto que se pagará por pensión del menor, sin la necesidad de recurrir a un juez. La segunda forma es por la vía judicial, donde un juez dispone del monto que se pagará por el menor y la forma en cómo el deudor realizará el pago. Si éste no cumple con lo acordado por el juez, este puede hacerle una citación intimatoria o ya a un grado más extremo la prisión. Requisitos para iniciar el trámite de una pensión alimenticia. Este puede ser que exista por lo menos un menor que requiera alimentos, que el acreedor alimentista esté registrado con los apellidos de los progenitores, que exista un deudor alimentario y un domicilio para emplazarlo, documentación necesaria para realizar el trámite como lo es el acta de nacimiento del menor, acta de matrimonio de los padres si estuvieran casados e identificación oficial con fotografía. ¿Quién puede pedir pensión alimenticia para un menor? Esta la puede pedir o la puede solicitar el padre, la madre, tutor, quien ejerza la patria potestad, el que tenga bajo guarda al menor. Formas de proporcionar la pensión alimenticia.
Esta puede ser en dinero, en especie o ya como lo determine el juez. Porcentaje a pagar en una pensión alimenticia. El porcentaje a pagar en la pensión es de acuerdo a las necesidades que el acreedor alimentista requiera y a las posibilidades que presente el deudor. Esto quiere decir que presente solvencia económica. Cuando existe un sueldo fijo, ya sea por vía nómina, se establece que el ingreso total se, se pague un 15% de los ingresos del deudor por hijo, o el 30% si existieran dos hijos, o puede ser hasta un 50% si existieran más de dos hijos. Este cálculo, este porcentaje lo determina el juez en base al estudio que haga respecto a los ingresos que perciba el deudor alimentario. La pensión alimenticia de un menor termina o cesa cuando el deudor alimentario no tenga medios para cumplir su obligación. Esto quiere decir que no perciba ingresos, que esté desempleado. Termina también cuando el alimentista llegue a la mayoría de edad, cuando el que reciba alimentos deje de necesitarlos, también cuando el que reciba alimentos deje de estudiar o tenga algún vicio. Otra causa que puede hacer que se termine la pensión es que el que reciba alimentos abandone la casa del deudor alimentario sin el consentimiento de éste y sin que exista causa justificada. A continuación presentaré las gráficas que se realizaron mediante una encuesta a 100 personas. Esta encuesta se realizó dentro de la investigación de campo. Se hizo una serie de 10 preguntas de opción múltiple y aquí presentamos las gráficas de las preguntas más relevantes de la encuesta. Dentro de la pregunta número 1 dice qué es la pensión alimenticia a menores. El 50% de las respuestas dice que es un derecho y el 46% de las siguientes respuestas dice que es una obligación. En la siguiente pregunta graficada es ¿qué cubre la pensión alimenticia a menores? El 79% de las respuestas es que todos los anteriores, dentro de todos los anteriores va que la pensión alimenticia la cubre los alimentos, la educación, la salud, y el otro 21% respondió que en la pensión alimenticia se cubre solamente los alimentos. La siguiente pregunta es ¿quién puede pedir pensión alimenticia para un menor?
Aquí tuvimos varias respuestas. El 34% de las respuestas es que, quién puede pedir pensión alimenticia para un menor. Respondieron que el que ejerce la patria potestad. Y hay dos respuestas, dos gráficas dentro de esta, del mismo porcentaje, 24 y 24. Unos dicen que todos los anteriores. Esto quiere decir que la pensión la puede pedir el que ejerce la patria potestad, el tutor, los hermanos y demás parientes colaterales hasta el cuarto grado, el que tenga bajo su cuidado al que requiere alimentos y en el último el Ministerio Público. Bueno, en la última pregunta graficada es a quién le corresponde pagar la pensión alimenticia de un menor. La mayoría respondió que le corresponde a todas las anteriores, que son al padre, a la madre, a los ascendentes por ambas líneas que estuvieran más próximos en grado, y un 28% dice que le corresponde pagar la pensión alimenticia a los ascendentes por ambas líneas, y el 22% respondió que le corresponde pagar al padre. Bueno, pues aquí se termina la exposición. Con esto concluimos, no sin antes agradecer a la UNAD por este curso propedéutico que nos dejó un gran aprendizaje, permitiéndonos obtener herramientas para poder trabajar en un ambiente virtual. Espero que les haya gustado y haya sido de su agrado este tema, que la verdad fue muy interesante para mí, y en base a eso determinamos las conclusiones. El tema de pensión es información muy importante que todos como ciudadanos y más como padres deberíamos conocer, ya que todos los actos de la sociedad están regidos por leyes, pero la ignorancia y el desconocimiento de dichas leyes llevan al ciudadano a violar tantas leyes que ni cuenta se dan. Es algo delicado, ya que al desconocer los derechos y obligaciones que se contraen con los infantes, muchos padres dejan de proveer alimentos a sus hijos, ya sea por las razones que fueran, dejando pasar por desapercibido que más que una obligación es un derecho, el cual de no cumplirse se está infringiendo con un delito. Bueno, pues con esto terminamos. Gracias.